Identidades. El Centro de Documentación e Investigación de las Artes les da la más cordial bienvenida a una edición más del podcast Identidades, el podcast de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. En esta ocasión nos acompaña el doctor Gerardo Cifuentes Nava. Él es investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues en esta ocasión nos encontramos con el doctor Cifuentes para que él pueda platicarnos de la manera más amable, más sencilla, más accesible a nuestro público qué son las técnicas de medición geofísica y cómo su aplicación en los centros históricos patrimoniales ayuda al conocimiento y conservación de los mismos. Adelante, doctor. Sí, bien, es muy interesante la evolución que han tenido los métodos de exploración geofísica, vamos a llamarles como tal, puesto que en un principio se aplicaban únicamente a recursos naturales. Por ejemplo, la exploración sísmica es muy popular para la búsqueda de petróleo, o la magnetometría en la búsqueda de minerales, o los métodos eléctricos para la búsqueda de agua subterránea. En un principio todas estas técnicas fueron enfocadas a eso primordialmente, pero con el tiempo su aplicación ha mostrado que tiene una diversidad mucho más amplia. En lo que vamos a platicar un poquito es directamente su aplicación de una de sus ramas, que es la geofísica somera, y ya enfocada a este contexto que es el patrimonio cultural. Por ejemplo, es un reto importante para empezar, porque no es lo mismo enfrentarte a una resolución donde tienes que buscar petróleo a kilómetros de profundidad, que van a decir eso suena mucho más difícil, que tener que investigar cosas que tienen unos cuantos metros, de centímetros a metros. Van a decir, no, pues oye, más fácil hacerlo de centímetros a metros. Y yo les digo que no, que al contrario es más difícil, porque requiere de mayor resolución y muchísimo más cuidado, porque mientras que en un yacimiento petrolero te puedes dar el lujo de fallar por unas decenas de metros, aquí no te puedes dar ese lujo. Tiene que ser demasiado preciso, por un lado. Y por el otro, la tecnología apenas está empezando a tomar en cuenta la aplicación de estas técnicas para cosas de pequeña escala. O sea que hemos tenido que ingeniárnosla desde el punto de vista operativo o metodológico para poder adaptar estos métodos a gran escala a esta parte de menor escala. De hecho, es apenas los fabricantes comerciales de los instrumentos están poniendo su mira en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces puede ser muy pequeño el objetivo, pero hay que tener muchísimo más cuidado. Ya tratando como de aterrizar el tema a su experiencia de trabajo, sabemos que usted ha tenido temporadas de campo en lo que es el centro histórico de la ciudad de Morelia. ¿Podría compartirnos un poco su experiencia? Sí, claro. Nosotros empezamos a trabajar en Morelia en 2006. La primera vez que hicimos un trabajo fue con una técnica que se llama georradar. El georradar es una técnica muy rápida y está diseñada para objetivos de pequeña escala, y fue en el Centro Cultural en la Iglesia del Carmen. Nosotros tenemos contacto muy cercano con la Asociación Civil, Morelia Patrimonio de la Humanidad. Y hemos trabajado ya mucho tiempo con ellos. La primera vez fue con georradar en 2006, que debo de mencionar que la ventaja de todos estos métodos geofísicos que nosotros aplicamos, se les considera métodos no destructivos. ¿Qué quiere decir método no destructivo? Que no interfiere o interfiere mínimamente al objeto de estudio. Por ejemplo, en otras técnicas hay que destruir. En estas técnicas, ¿para qué? Para implementar el dispositivo de medición en minería, en petróleo, en agua. Pero en este caso no. Son métodos que tienen nula o mínima intervención. O sea, quiere decir que en este caso vamos a preservar al 100% el objeto de estudio. Y eso es una de las ventajas del georradar y otras técnicas que voy a mencionar más adelante. En ese entonces, en el georradar, no obtuvimos resultados concluyentes, puesto que tiene la desventaja el georradar de que si el objeto que estoy buscando no está por debajo del instrumento, es muy difícil detectarlo. Y en este caso estábamos buscando túneles que van por debajo de la estructura.
O sea, si esos túneles hubieran tenido continuación hacia la calle o más evidente, los hubiéramos podido detectar fácilmente, pero esta vez no. No quiere decir que no sea un método exitoso, es un método muy exitoso, nada más que depende mucho de los objetivos. Es por ello que en el 2009, 3 años después, también trabajando ahora con el gobierno municipal de Morelia y con la misma sociedad Morelia Patrimonio de la Humanidad, se nos busca para hacer el estudio del subsuelo de la Catedral de Morelia. Entonces, en aquella vez nosotros estábamos experimentando con una metodología que se llama tomografía de resistividad eléctrica, que es, en este caso, es inyectar electricidad al subsuelo y medir la respuesta del subsuelo. Y eso nos puede indicar la existencia de estructuras a profundidad. Por ejemplo, en el contexto que estamos hablando de una catedral o de una iglesia o un edificio colonial, más objetivamente, era buscar túneles. Entonces la electricidad para esto es muy bueno porque sabemos que cuando tenemos un material que conduce electricidad, un metal, pues la electricidad va a correr muy bien. Pero cuando tenemos un material que no conduce electricidad como el aire, un túnel, entonces vamos a poder tener esa diferencia de respuesta y es fácilmente localizable. Eso es una de las técnicas más empleadas, la tomografía de resistividad eléctrica. Resistividad se refiere a la oposición que tiene el material para dejar circular la electricidad. Bueno, pues sabemos que en Morelia siempre es como un tema de mucho interés, no solo para las instancias gubernamentales, sino también para la población en general. El tema de los túneles debajo de los edificios del centro histórico. Hay como mucha divergencia entre si eran túneles, si eran cavas, si eran solo algún tipo de bodegas o un tipo de conexión o excavación doméstica al interior de los edificios. En su opinión, doctor, después de haber realizado estos estudios, ¿qué nos puede usted decir? ¿Hay túneles o no hay túneles en Morelia? Es una pregunta muy difícil. Vaya, a mí no me gusta especular, vamos a llamarlo. Me gusta ser muy concreto con lo encontrado. A mí me gusta llamarlo estructuras organizadas. ¿Por qué? El contexto es muy importante porque la parte de Morelia, como tal, sabemos que es una formación de origen volcánico que viene de los edificios de alrededor, todo el material. Entonces, de alguna forma, entre comillas, es un material muy homogéneo. Entre comillas, puede cambiar porque no siempre va a ser el mismo material. Unas veces puede ser cantera, otra vez puede ser un material menos compactado, ceniza, pero finalmente no es tan organizado, es un poco caótico. Cuando tú encuentras una estructura que tiene rasgos organizados, así me gusta llamarla a mí, es cuando ya empiezas a pensar que es una cosa que no es de origen natural. Es el caso con lo que nos hemos enfrentado a lo largo de todos los estudios que hemos hecho en Morelia. En aquel 2009 empezamos a encontrarnos con estos tipos de estructuras organizados y además que correspondían de alguna forma, por así decirlo, con la arquitectura del objeto de estudio. En este caso fue la catedral, por ejemplo. Las estructuras que encontramos tenían una orientación muy bien orientada, valga la redundancia, o sea, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste. Y es muy difícil que en la naturaleza encontremos algo así, algo tan bien organizado. Por un lado. Por el otro, en la parte ya por debajo de la catedral, vimos u observamos estructuras que corresponden con cosas que sabemos que existen. Por ejemplo, la cripta que está por debajo del altar. O sea, la alcanzamos a ver perfectamente. Entonces, vaya, yo no quiero contradecir las historias, o sea, porque muchas veces, no, que sí, que mi abuelo caminó de niño por los túneles y que no sé qué, y que la conspiración y que yo eso se lo dejo personalmente a los expertos en la materia que son los historiadores y los arqueólogos. Yo lo único que puedo decir es que efectivamente existen estructuras organizadas y alguien las tiene que investigar, que eso ya no nos corresponde a nosotros los geofísicos. Ok, doctor, bueno, pues ya para ir cerrando esta conversación, quiero preguntarle si a corto o mediano plazo tiene usted planeada alguna otra intervención o temporada de campo que esté por venir en el centro histórico de la ciudad de Morelia. Sí, desde este 2009 no ha sido la única campaña que hemos hecho. Lo menciono
no para echarnos flores, sino para que veamos una evolución que ha tenido este tipo de estudios. En 2014, 2016 y 2017 volvimos a reforzar los estudios. Uno siempre piensa que las cosas son dinámicas. Entonces, si estas cosas no fueran de origen humano, vamos a llamarle, entonces probablemente tuvieran evolución diferente. Entonces repetimos estudios y nos dio prácticamente lo mismo, con diferente detalle porque cada vez afinamos mejor las técnicas de medición. Y entonces esto ha dado el reforzamiento para que autoridades y de diferente nivel de gobierno, así como la gente que está interesada en esto, nos esté apoyando para poder seguir adelante nuestro trabajo. En un principio se pensaba, había un proyecto que se llamó Morelia Soterrada, propuesto por Morelia Patrimonio de la Humanidad, en donde se quería estudiar 7 u 8 edificios coloniales de importancia, primordialmente iglesias. Sin embargo, pues esto es muy tardado, es muy difícil, entonces tuvimos que revalorar cuál podría ser el edificio de mayor interés que tuviera una probable relación más directa con la catedral, y por ende es el Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque está enfrente. Entonces, si realmente desde el punto de vista histórico estas leyendas de conspiraciones, de importancia política, estratégica, religiosa, como sea, entonces es muy probable que si esto existió tuviera conexión directa con el Palacio. Entonces, nuestro siguiente objetivo, ya aprobado el financiamiento por el gobierno del estado, es hacer el estudio de toda la manzana del Palacio de Gobierno. Y aquí lo bonito del asunto es que, como esto cada vez lo hemos perfeccionado más, vamos a emplear una segunda técnica que nos ha resultado muy buena y en conjunto con la tomografía eléctrica ha dado muy buenos resultados, que es la tomografía de ruido sísmico ambiental. Las dos son tomografías, tienen diferente principio físico. Como dije, la eléctrica pues es la corriente eléctrica. La sísmica ambiental es el ruido ambiental que existe en el medio y que se aprovecha todo ese movimiento, esos pequeños temblorcitos, para poder hacer una tomografía. Y entonces podemos afianzar mucho mejor los hallazgos y darles un sentido mucho más cercano a la realidad. Y este proyecto ya está aprobado, ya estamos en la documentación final ante el Palacio para el Palacio de Gobierno con el Gobierno del Estado. Y yo espero que tal vez en noviembre, diciembre podamos comenzar los estudios para entregar los resultados hacia el primer bimestre del 2020. Doctor, pues no me queda nada más que agradecer su participación y pues estaremos muy al pendiente de los resultados que estas nuevas investigaciones arrojen sobre el Centro Histórico de Morelia. Muchas gracias por su participación. Michoacán, honestidad y trabajo.